Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les habla Macarena Céspedes. Hoy les quiero agradecer a todos y a todas por seguir las cuentas de Instagram que he sacado adelante gracias a la ayuda y colaboración del equipo de fonética de la Universidad Alberto Hurtado y también por una iniciativa personal, sobre todo Macafón 2020. Les quería contar un poco qué significa esto para mí y bueno, que sepan que no se trata de tener seguidores, porque hoy día se sobrepasaron los 1000 seguidores en la cuenta de Macafón 2020 y eso nos entusiasma bastante. Pero el hecho en sí no es el tener seguidores como un número, sino que es más bien llevarnos a pensar el alcance que podemos tener desde las cuentas para poder divulgar el área que a nosotros nos compete y las ciencias en general. Entonces les pedimos ayuda para que nos puedan promocionar y puedan compartir todas las publicaciones que nosotros podemos realizar dentro de las cuentas. Por mi parte, es todo un desafío como profesora de fonética, ya de lingüística, dentro del área de la lengua y la literatura, sacar adelante el área, darla a conocer y generar una divulgación que vaya más allá de generar expertos en el área, sino que tratar de llevar hacia ustedes, desde el área de la fonética, por ejemplo, en palabras más generales y no por eso menos complejas, cómo funciona el lenguaje humano, cómo es que podemos hablar, por ejemplo, verbalizar, cómo se generan estas facultades, ¿verdad? De poder fonar, de poder sacar un sonido desde nuestro interior, y que para eso contribuyen diferentes órganos, ¿no es cierto? Desde nuestra perspectiva biológica, como seres humanos, tenemos muchos órganos internos que nos ayudan a emitir sonido, como es el caso de las cuerdas vocálicas, ¿verdad? Desde ahí está lo que nosotros llamamos fonación. Tenemos una capacidad de fonar, simplemente. Ya pasando a la parte de poder darle forma a este sonido que es una onda sonora física que se puede medir, ¿verdad? Y que se puede observar gracias a las tecnologías que existen. Nosotros podemos registrar estas emisiones acústicas. Y cuando estas ondas sonoras, que ya son complejas, ¿no es cierto?, están en nuestra cavidad bucal, en nuestra boca, nosotros tenemos por excelencia un órgano que es la lengua, que es la que en el fondo se comunica de alguna manera con las diferentes zonas de la cavidad y puede generar y modelar los sonidos que nosotros de manera perceptual, ¿verdad?, podemos discriminar y distinguir. Y es así como en el fondo tenemos una cognición que nos permite poder diferenciar unos sonidos de otros, poder diferenciar unas palabras de otras, poder diferenciar unos enunciados de otros y poder comprender lo que está en la cabeza del otro, ¿verdad? Lo que en el fondo el otro te quiere decir a través de esas palabras. Entonces, cuando la verbalización es oral, hay muchos elementos que van más allá de la modelación de la que estoy hablando, que es como sonidos, entendidos como un sonido A o un sonido consonántico, ¿verdad? Y estas agrupaciones que pueden ser una palabra distinguida de otra o una frase distinguida de otra o un enunciado distinguido de otro. Sino que además esto implica una dimensionalidad que es prosódica, que esto tiene que ver con cómo nosotros escuchamos que los demás entonan aquellas unidades que distinguimos al hablar. Entonces, de pronto te pueden decir una palabra como un sí o un no, que uno quisiera escucharlo tal vez de manera asertiva, como sí, no,
con una entonación que te deja la duda. ¿Realmente me está diciendo que sí? ¿O me dijo que no? Bueno, esas cuestiones son muy interesantes, son análisis lingüísticos, ¿verdad? Que desde el área nosotros podemos realizar y nos ayudan a comprender cómo nos comunicamos entre nosotros, ¿verdad? Y cómo una de las cualidades más interesantes de nosotros como seres humanos, más allá de esta emisión, ¿verdad? De sonido que ya es muy particular eh, entre las comunidades vivientes del planeta que conocemos, que la tenemos nosotros, está la interacción que llevamos a cabo por medio de esta capacidad. Entonces, en la interacción hay una ida y una venida, por supuesto. Y en esa ida y venida, generalmente, nosotros nos centramos más en la emisión. Cuando la gente, los estudiantes, piensan en fonética o los profesores, ¿verdad?, quieren dar una clase de oralidad, de didáctica de la oralidad, o se quiere enseñar lengua, una segunda lengua, desde la oralidad, desarrollar esa destreza, ¿verdad? Muchas veces nos centramos más en el decir o en la producción y no tantas veces nos centramos en la percepción. Y sin percepción, difícilmente vamos a poder seguir conversando, seguir una conversación o vamos a poder repetir o imitar un sonido, por ejemplo. Entonces, es muy interesante tener una experiencia fonética, una experiencia lingüística de los sonidos de las diferentes lenguas, de los sonidos y las entonaciones, ¿verdad? Cómo entonan estos sonidos las diferentes comunidades, las diferentes culturas, con sus lenguas, con sus léxicos, ¿verdad? Y con toda la apropiación de lo que significa hablar. Además de esto, eh, tenemos también una línea que es muy interesante, ¿verdad? Que es ya ir al análisis del discurso, como centrado en qué es lo que me quieren decir, qué es lo que se quiso decir. ¿Ya? Una cosa es lo que se dice eh, analíticamente, ¿no es cierto? Cuando uno observa la conformación sintáctica del enunciado, el léxico del enunciado, la forma sonora del enunciado y la entonación, qué es lo que se dijo. Si yo lo grabo y lo escucho, voy a decir, aquí se dijo esto, ¿verdad? Y por otro lado está lo que se recibió. Entonces, el oyente o los oyentes pueden decir, creo que no dijo eso, creo que dijo otra cosa. Y eso es lo que realmente se escuchó. ¿Ya? Entonces, hay una parte que es lo que se quiere decir o lo que se quiso decir y lo que se dijo finalmente, que es lo que el otro escuchó, ¿ya? Y qué es lo que se dijo. Entonces, a veces, por un movimiento tonal, por un juego dentro de la entonación, podemos realmente dar vuelta el significado de lo que queremos decir. Y lo otro es que la manera de entonar las palabras, la manera de entonar los enunciados, no significan lo mismo para todas las personas en las diferentes comunidades. Entonces, es algo más complejo. Muchas veces los análisis tienen que ser muy de caso y otras veces sí se puede generalizar. Cuando entramos a generalizar es cuando estamos más bien descubriendo ya una identidad de lengua, cómo funciona esta lengua, cómo funciona esta variedad lingüística en general. Pero cuando entramos a estudios de caso, nos damos cuenta que hay una infinidad de tonos y matices que se van generando en la oralidad. Por lo tanto, la oralidad es mucho, mucho más eh, compleja desde esa perspectiva porque es mucho más variable, es mucho más dinámica que la escritura. Ahora, la modalidad escrita, que es muy importante para el ser humano, ¿verdad? Y es muy necesaria también, es fija. Cabe a la interpretación del lector, eso es cierto, pero nadie puede dudar de lo que allí está escrito porque queda fijo en el papel o
en la plataforma en donde quede escrita, ¿verdad? En la muralla. Ahora, dentro de ese texto escrito hay un discurso. Y es el discurso el que difiere, ¿no es cierto? El que puede tal vez generar diferencias de significado, porque cada quien lo va a leer desde su propio sentido pragmático discursivo, o sea, desde su propio conocimiento de mundo frente a esa referencia que tienen frente, ¿ya? Entonces, si a ti te dicen, por ejemplo, qué grande es esta casa, ¿ya? Y yo tengo una referencia de casa de no más allá de 100 metros cuadrados, eh, voy a encontrar que tal vez es gigante la casa, porque me están hablando de una casa de 400 metros cuadrados. Y si, o al revés, ¿no es cierto? Si me dicen qué pequeña es esta casa, y es una casa de 120 metros cuadrados, claramente tu referente de grande o pequeño frente a una casa es diferente, ¿ya? Y eso aplica para un montón de, para todo tipo de léxico que referencia realidades, ¿verdad? Y por eso hablo de experiencia lingüística, porque en realidad en base a una experiencia que tiene también una implicancia de factores que son externos, que van más allá de los límites de lo meramente lingüístico, es como nosotros visualizamos el discurso e inferimos un discurso en ese texto que está escrito. Eso por un lado. Y por otro lado es que la lectura que hacemos de él, no la lectura de la que estaba hablando antes, que es la lectura más discursiva, sino que la lectura literal que hacemos de él, como un procesamiento lingüístico, con patrones prosódicos, porque en el fondo nosotros siempre estamos oralizando lo que está escrito, ¿ya? Lo leemos en nuestra mente. Entonces, si eso lo leemos con una entonación que puede no ser la entonación que llevaba la intención de quien lo escribió, también la interpretación va a ser, no sé si errada, pero no va a coincidir con lo que la persona quiso decir. Eso pasa mucho en los chats, ¿no? En WhatsApp, en cualquier chat de plataforma, cuando la conversación es virtual. Eh, por supuesto que uno lee con su prosodia lo que el otro escribió con la de él. Entonces muchas veces se generan conflictos de interacción porque no tenemos tantos elementos gráficos para poder retratar y hacer explícita la intención entonativa de lo que queremos decir cuando en el chat lo que estamos haciendo es hablar virtualmente y no necesariamente escribimos con la conciencia de que esto es un texto escrito. Bueno, ese dinamismo genera ese tipo de problemática. Entonces, hay una interfaz entre lectura y oralidad y prosodia que es muy interesante también. Por lo mismo, la fonética, que es el área que nosotros más desarrollamos, ayuda a una comprensión global del lenguaje humano, de qué es el lenguaje humano, de cómo nosotros nos comunicamos de manera interaccional y de cómo en esa interacción hay un juego comunicacional y cómo nosotros podemos entrar y salir de ese juego y cómo también tenemos formas, ¿no es cierto?, de ganar ciertas partidas o a veces nos toca perder la partida, ¿no? No somos bien interpretados, no fue valorado lo que quisimos decir, no se entendió bien, hubo algo que falló un poco en la comunicación, que pueden ser diferentes factores, más lingüísticos, menos lingüísticos, más contextuales, más situacionales, en fin. Todo esto es un mundo, ¿no es cierto?, de diferentes especificaciones que trabaja la lingüística y a eso nos dedicamos nosotros y los quiero invitar a que conozcan más. Así es que también les agradezco que nos sigan. Me gustaría mucho que pudieran interactuar con nosotros, que nos manden preguntas por el chat de Instagram, ¿no es cierto?, a Macafon2020 o a Lafon16, que nos puedan hacer preguntas, que nos puedan
señalar qué temas de todo lo que hablé en este video, en este rato, ¿verdad? Que ustedes quisieran tal vez que trabajáramos o profundizáramos más, o que quisieran que yo escribiera también en el blog, ¿verdad? Que he estado promocionando en esta cuenta de internet. Bien, espero que el video haya sido instructivo, que les haya sido de utilidad, que lo hayan disfrutado también. Ojalá esto también pueda ser ameno, ¿verdad? Y que me hayan entendido. Eso también, por favor, díganmelo. Así es que les mando un saludo desde Barcelona, todavía confinada, con mucha primavera ya. Y un abrazo muy fuerte para todos y mucho ánimo en esta situación, ¿verdad? Tan eh, lamentable en la que estamos insertos a nivel mundial. Y bueno, esperemos que podamos salir de esto lo mejor posible y que también podamos disfrutar de la mejor manera la comunicación y la interacción por medio de las redes sociales. Muchos cariños a todos.